Hola, nos encontramos nuevamente para seguir hablando un poco de la fascinante historia de nuestro pueblo de Am Israel. En esta ocasión quiero hablar un poco de algo que es conocido por muchos, pero no tan conocido por otras personas, por otras gentes. Es lo que estamos hablando, lo que vamos a hablar es la historia de Rabbi Meir de Rothenburg. Una historia fascinante. Era conocido como el famoso Maharam mi-Rothenburg, de donde nosotros recibimos muchas alajot, muchos escritos, y tenemos mucho lekaj, mucho musar para aprender de esta increíble historia que nos legaron y que nuestros jajamim nos fueron enseñando para poder también transmitirla a generaciones posteriores, a nuestros hijos. Resulta que esta historia comienza en el año 1273 en Alemania. Estamos hablando de la época medieval. Había un rey, que lo vemos acá, Rodolfo I, lo tenemos acá en las imágenes. Este rey resulta que era llamado Rodolfo I de Habsburgo. Los Yehudim que vivían en las ciudades de Maguncia, las ciudades de Worms, Spira, son ciudades que hasta hoy en día existen en Alemania, y en unas ciudades muy antiguas donde había muchísimos Yehudim, muchísimos Jajamim, Baalei Tosafot. En ese tiempo había un decreto, los judíos tenían que pagar muchísimos impuestos. Había una cantidad de impuestos muy, muy alta, mucho más que cualquier otro gentil, y prácticamente se los despojaba del dinero, de su dinero a los judíos. Sabían que ellos se dedicaban siempre a trabajar, no tenían otra cosa, prácticamente trabajaban, incluso se los limitaba muchísimo con los ciertos tipos de trabajo. Y así el Yehudí vivía muy modestamente y también muy apretado, porque prácticamente se los esquilmaba con la cantidad de impuestos que debían de pagar. Y el que no pagaba esos impuestos, obviamente, seguía lo que es la cárcel, el arresto. Y era algo que prácticamente era muy, muy difícil de soportar. Los Yehudim decidieron que ya no había manera de seguir viviendo en esos lugares, entonces muchos empezaron a emigrar a diferentes ciudades, porque era algo prácticamente insoportable. Este rey, Rodolfo I de Habsburgo, cuando vio que muchos judíos estaban emigrando, y era una fuente de ingreso muy grande para el país. Entonces él no podía dejar que los judíos se vayan de sus comarcas, se vayan de sus ciudades. Entonces este rey emitió un decreto en el cual prohibía la emigración a todo judío. Y no solamente eso, sino que en el decreto siguió constando que los judíos son todos y cada uno de ellos nuestros vasallos. Nos pertenecen, tanto ellos como sus bienes, todo nos pertenecen. Por lo tanto, el judío que lo encuentren escapándose de la ciudad o yéndose, tenía una orden de arresto, y aparte también tenía orden de confiscación de todos sus bienes. Era algo tremendo. Imagínense lo que era la Edad Media en esos momentos. Pero era algo, como dijimos, insoportable. No se podía aguantar. La gente ya no había manera de subsistir. Entonces, en ese entonces había un rab muy importante, Rab Meir ben Baruch, conocido como el Maharam de Rothenburg. Él había nacido en Worms, en la ciudad de Worms, en el año 1215. Era un rab muy, muy importante. Había estudiado de joven en París con Rabbi Hayel de París, un rab también de los más conocidos, Baalei Tosafot. Él había sido testigo ocular de la quema del Talmud.
hubo en París, fue en el año 1215, perdón, en el año 1244, el 17 de junio del año 1244 en París, hubo una quema muy grande del Talmud. Después de un debate, decidieron el rey que reinaba en esos entonces, se llamaba el rey Luis IX, y había decretado, dio una orden de confiscar todos los ejemplares manuscritos, porque obvio no había todavía la impresión. Imagínense, se confiscaron 24 carros llenos de manuscritos de todo el Shas, del Talmud. ¿Cuánto cuesta hoy un Shas completo? Puede costar $300, $400. Imagínense el valor que tenía de haberlo escrito, o sea, haber sido manuscrito, no había imprenta. Bueno, 24 carros con miles y miles de ejemplares del Talmud se quemaron en la plaza pública en París. En ese entonces estaba Rabbi Hayel de París, como dijimos, era el maestro de Rab Meir de Rothenburg, y Rab Meir de Rothenburg fue testigo ocular de este suceso trágico que había ocurrido, un Erev Shabbat Hukat. Entre paréntesis, por eso se lee la Perashá Hukat y Korah junto, no porque la gente piensa que puede haber mahloket o discusión, no, justamente para que no haya ese viernes trágico, se lee Korah Hukat, para evitar ese día, ese viernes trágico que quedó marcado en la historia de Am Israel. Cuando después de este suceso, muchos se dispersaron, y Rab Meir de Rothenburg fue que se escapó también, se salieron de París y se fue a Alemania, y ahí se instaló en la ciudad de Maguncia, lo que hoy en día es la ciudad conocida, la ciudad de Mainz, en Alemania, y ahí abrió su propia yeshiva. Ahí mismo él compuso una poesía, una kinat, muy famosa entre los Ashkenazim, Sha'ali Serufá, que ahí habla todo de lo que había, el suceso que había ocurrido con la quema del Talmud, como dijimos, el 17 de junio del año 1244 en París. Entonces, como comentamos, Rab Meir de Rothenburg regresa a Alemania y empieza a formar su yeshiva, abre su yeshiva, y de ahí salieron alumnos importantísimos, muy conocidos. Por ejemplo, tenemos uno de los alumnos, Rabbenu Asher Ben Yehiel, el conocido como el Rosh. El Rosh fue alumno de Rab Meir de Rothenburg. Otro de los alumnos muy conocidos es el Mordeji, se llamaba Rab Mordejai Ben Hillel Ashkenazi. El Mordeji también fue alumno de él. Otro de los muy conocidos alumnos de él, el Or Zarúa. Y así tenía cientos y cientos de alumnos que prácticamente fueron los Baalei Tosafot. O sea, Rab Meir de Rothenburg fue el último de los Baalei Tosafot, de los Tosafot que figuran en la Gemara, en la Gemarot, en el Talmud. Y estos alumnos eran de los mejores aprendices de Rab Meir de Rothenburg. Resulta, como comentábamos, que era algo insoportable. Entonces, a cierta edad, el Marán de Rothenburg decidió irse a Eretz Israel, porque como ya era algo muy difícil de soportar, tomó sus cosas, él con su familia, y se dirigió camino a Eretz Israel. Pero ya de camino en la zona de Lombardía, es en el norte de Italia, un judío apóstata que venía de regreso de Roma, caminando junto con el obispo de Maguncia, lo ve y lo reconoce a Rab Meir de Rothenburg. Entonces lo acusa inmediatamente de quererse escapar de la ciudad, cosa que, como dijimos, el rey Rodolfo había prohibido salir de la ciudad porque no podía dejar de recibir ese apoyo económico que los judíos prácticamente, con lo que se los esquilmaba prácticamente, le sacaban con los impuestos prácticamente más del 70% de su ganancia. Entonces lo acusó este judío apóstata llamado Kneip, acusa ante las autoridades a Rab Meir de Rothenburg. Inmediatamente detienen a Rab Meir, lo arrestan a Rab Meir de Rothenburg un día 4 de Tamuz. Era exactamente un 28 de junio del año 1286. Ese día
arrestan a Rab Meir de Rothenburg y se lo llevan encadenado ante la presencia del rey Rodolfo I de Habsburgo. Lo enjuician e inmediatamente lo encierran. Exactamente en el año 1286 lo encierran en un castillo llamado Ensisheim en Alemania, en la zona de Alsacia. Como podemos ver, acá tenemos la imagen del castillo donde se lo encerró a Rab Meir de Rothenburg, que existe todavía ese lugar. Seguramente nosotros hubiésemos hecho lo mismo. Inmediatamente se juntaron todas las keilot, todas las congregaciones, para liberar a Rab Meir de Rothenburg, y juntaron una cantidad muy grande de dinero. En ese entonces era una cantidad de 30.000 marcos. Estamos hablando que hoy en día se puede decir que serían entre 1 y 2 millones de dólares. Juntaron para ofrecérselos al rey Rodolfo para liberarlo. Inmediatamente, pero cuando se enteró Rab Meir de Rothenburg, él se negó rotundamente a que paguen por su liberación. ¿Por qué? Traen en la Mishnah de Masejet Gittim, en el Perek Dalet, Mishnah Bab, ahí está escrito que no se puede pagar por el rescate de un yehudí más de lo que normalmente se pide por un rescate. Pero si es una suma mayor a eso, no se puede pagar, porque tenemos miedo, dicen, traen la Gemara en la Mishnah, que puedan seguir con este accionar, porque están viendo que el yehudí es todos ahim y todos, cada uno se va a preocupar por el otro inmediatamente, entonces van a seguir con estos actos. Por eso la Mishnah Gittim trae que no se puede. Rab Meir de Rothenburg prohibió rotundamente que paguen esa cifra, y aunque ya la habían juntado y el rey podía llegar a haber aceptado los 30.000 marcos, pero no así. Rab Meir de Rothenburg aceptó y prohibió que paguen eso por su rescate. Rab Meir de Rothenburg se queda en el castillo encerrado en el castillo de Ensisheim durante 7 años. 7 años él pasando frío, pasando calor, en épocas de frío que era algo insoportable, pero de todas maneras él prefirió ese cautiverio a que sigan con este accionar con diferentes personas prominentes de Am Israel o con diferentes rabbanim que puedan llegar a hacer lo mismo. Por eso no aceptó que paguen su rescate. Una petición hizo Rab Meir de Rothenburg que fue concedida. Algo raro, pero pidió que le traigan a donde se encontraba su celda, toda su colección de manuscritos que tenía, y aceptaron y le llevaron desde su casa toda la colección de manuscritos y libros que él tenía para poder seguir estudiando, y ahí siguió estudiando durante 7 años. Otra de las cosas que le permitieron, de todos los alumnos que tenía, le permitieron a un solo alumno ingresar con él para estudiar e ir recibiendo la Torá de Rab Meir de Rothenburg y transmitiéndola hacia los demás alumnos y hacia Am Israel. Este era Rabbi Shimon ben Tzadok, conocido como el Tashbetz. El Tashbetz fue recopilando todas las enseñanzas que Rabbi Meir de Rothenburg le fue transmitiendo, e hizo de todos estos comentarios que él iba escribiendo una obra llamada el Tashbetz, muy conocida. De ahí tenemos todas las respuestas a cientos y miles de preguntas que le llegaban de diferentes lugares. Imagínense, era el Rosh, era el principal rabino, el Pisfer Jajam de toda Alemania, prácticamente de toda Europa, de la parte Ashkenazí. Él era el líder, el rabino principal. Entonces el Tashbetz iba estudiando con él, iba apuntando todo, y de ahí iba transmitiendo, se la iba comentando y transmitiendo, y ahí iban escribiendo, y de ahí salió lo que es el libro El Tashbetz, que es conocido para todo el pueblo de Israel. Prácticamente más de 1.500 obras se conocen al día de hoy de todo lo que fue escribiendo el Tashbetz, de lo que iba recibiendo de Rab Meir de Rothenburg. Después de 7 años encerrado en la cárcel, el día 19 de Iyar del año 1293,
Rab Meir de Rothenburg ya prácticamente su salud estaba muy mermada y muere ese día. Am Israel estuvieron todos de luto, de abelut, porque era una autoridad, prácticamente la más grande autoridad del pueblo de Israel, de los Ashkenazim en Alemania. Como dijimos, el día del año 1293 fallece Rab Meir de Rothenburg. Pero ahora lo increíble es que aún después de haber fallecido, el rey Rodolfo no estaba dispuesto a entregar su cadáver y seguía insistiendo que si habían ofrecido hace 7 años 30.000 marcos, ahora mínimo podían ofrecer el doble. Era alguna suma exorbitante. Hagamos de cuenta que al día de hoy son más de 5 millones de dólares para rescatar su cuerpo. Después de haber pagado tantos impuestos y los judíos haber estado tan presionados, no había quien pueda llegar a pagar esa cantidad, esa suma tan exorbitante por Rab Meir de Rothenburg. Hasta que después de 14 años de haber fallecido y su cuerpo lo habían enterrado detrás ahí del castillo, se acerca un rico yehudí llamado Alexander Susskind Winfen, que prácticamente donó toda su fortuna para el rescate de Rabbi Meir de Rothenburg, Rabbi Meir ben Baruch, conocido como el Marán de Rothenburg. Él ofreció prácticamente toda su fortuna para poder rescatar el cuerpo y darle sepultura judía, darle un entierro como yehudí, no como lo habían hecho el rey Rodolfo, y entrega su fortuna y rescata el cuerpo de Rab Meir de Rothenburg. Se lo lleva y lo entierra en Worms. Vamos a ver acá, como podemos ver, hasta hoy en día, la tumba de Rab Meir de Rothenburg. Está escrito en hebreo, toda su dedicatoria que le hicieron alumnos. Hablando de sus alumnos, el Rosh, como comentamos, cuando pasó este suceso, cuando ocurrió este suceso de que lo habían detenido, el Rosh también se escapó. Pero él tuvo un poco más de suerte. El Rabbeno Asher ben Yehiel, el Rosh, se escapa con su hijo, llega a la zona de Provenza y luego pasa a España y llega hasta Barcelona. En Barcelona lo recibe, en ese momento era el Rashba, Rabbi Shlomo ben Aderet, recibe al Rosh, y algo impresionante, estudiaron un año el Rosh con el Rashba Habruta, estudiaron juntos, imagínense, de ahí salía fuego prácticamente de lo que era su estudio, el Rosh con el Rashba estudiando, hasta que después llega una petición desde Toledo, que necesitan un rabino, un dirigente, y el Rashba les recomienda mucho al Rosh, y el Rosh viaja desde Barcelona hasta Toledo, y se queda como rabino principal de Toledo, el Rosh, y luego sigue también su hijo, el Tur, que fueron los que siguieron con todo el liderazgo del Yahadut, del judaísmo en Toledo. No así tuvo la misma suerte el Mordeji, porque cuando también se quiso escapar o quiso salir de esa presión que era, como dijimos, algo que no había manera de soportar, lo detienen al Mordeji y lo presionan para que o se convierta, o se bautice, o de lo contrario lo iban a quemar en la hoguera. Él no acepta y muere el Mordeji al Kiddush Hashem en la hoguera pública, lo queman. Ahí fue cuando prácticamente se deshizo la yeshiva porque los alumnos se fueron dispersados y, como dijimos, el Rosh se salvó, el Mordeji lo quemaron en la hoguera. Alexander Winfen rescata por muchísimo dinero, como dijimos, toda su fortuna, prácticamente casi toda su fortuna, y él rescata a Rab Meir de Rothenburg al cuerpo y lo entierra, le da sepultura a Yehudí, lo entierra en Worms, y hasta hoy en día tenemos su tumba que se puede visitar. Pero él solamente pidió una sola cosa a este rico Yehudí, Alexander Winfen. Él dijo que él rescata y no quiere nada a cambio, solamente pide que el día cuando él fallezca, cuando él se muera, lo puedan enterrar junto a Rab Meir de Rothenburg en Worms. Y así fue. Cuando muere al año,
Alexander Susskind Winfield lo entierran en Worms junto a Rav Meir de Rothenburg. Podemos ver acá las imágenes, cómo están las dos Kebarim, las dos tumbas, una junto a la otra, que fue lo que él había pedido. Aunque tenemos una leyenda que es digno de decirla, y la voy a contar para no dejar incompleto este tema. Resulta que cuando fallece Rav Meir de Rothenburg y cuando después dijimos 14 años, cuando entierra a Rav Meir de Rothenburg, en la semana le viene en sueños a este judío rico que lo pudo rescatar y enterrar, y le dice Rav Meir de Rothenburg que del Shamayim le están ofreciendo del cielo, le están dictaminando a él que escoja entre dos opciones. Una sería que él va a tener Ashirut, va a ser rico él y toda su descendencia hasta la llegada del Mashiach, y la otra, y aparte va a tener larga vida, y la otra sería que no le van a dictar del Shamayim que él esté junto en la misma Mejaizá, junto con Rav Meir de Rothenburg en el Shamayim. Entonces le daban las dos opciones, él aceptó la segunda. Él quiere estar junto a Rav Meir de Rothenburg en el Shamayim, le interesó mucho más de todo lo que le habían ofrecido. Pero para escoger esta opción había una sola condición. No tenía mucho tiempo para vivir en este mundo. ¿Por qué? Porque quién sabe qué vaya a pasar con Alexander Winfield si después no va a seguir por los caminos de la Torá. Entonces, para elegir esta opción, tenía que ser que pronto iba a fallecer, y él lo aceptó. Aún así lo aceptó. Por eso dijimos, no pasó mucho tiempo y fallece el rico Yehudí Alexander Winfield y es enterrado junto a Rav Meir de Rothenburg. Como vemos en las imágenes, en Worms, hasta hoy en día se puede ir a visitar este cementerio, un antiguo cementerio medieval, donde hay muchos jajamim enterrados, muchos rabinos enterrados. Rav Meir de Rothenburg, con el fallecimiento del Marán de Rothenburg, se termina la época de los Baalei Tosafot. El último de los Baalei Tosafot fue el Marán de Rothenburg. ¿Cuánto tenemos nosotros que ahora que valorar y aprender de esta historia? O sea, ¿qué podemos aprender de esta historia? La valentía y la entrega, la fuerza que tuvieron, esa entrega que tuvieron nuestros maestros para transmitirnos sus enseñanzas, aún en las situaciones más difíciles. Tenemos que entender qué situación era, cómo se podía vivir 7 años encerrado en un castillo. Imagínense en el frío que hace en Alemania en invierno, y encerrado en un castillo donde no hay calefacción, donde no hay comodidades, y con todo y eso, él siguió, Rav Meir de Rothenburg, entregando los valores de la Torá. ¿Cuánto tenemos que aprender? Nosotros a veces estamos cómodos, estamos sentados en un Bet Midrash, en un Kolel, en un Bet Knesset, pero si no nos sirven un poco la Coca-Cola, o no nos sirven el agua, o falta un poco de zanahorias, o falta algo, ya nos sentimos incómodos. O si hace calor, o si hace frío, vamos a cerrar la ventana, o abran, y uno tiene frío. Siempre buscamos todas las comodidades. Pero ¿qué vemos? Vemos de acá cómo nos transmitieron la Torá, aún en las situaciones más difíciles, y de esta manera todo lo que hicieron para que prevalezca la Torá hasta nuestros días y que llegue la Torá hasta nosotros. ¿Cuánto tenemos que aprender? A veces no mirar tanto y dedicarnos a la Torá es lo que nos lleva a Am Israel, es lo que prevalece a Am Israel. Si por algo estamos todavía acá y en todas las generaciones, es porque la Torá fue las que nos va guiando. Y esa Torá es la que nos transmitieron nuestros jajamim, como Rav Meir de Rothenburg. En las situaciones más difíciles y más contradictorias, prevaleció la Torá por siempre, y eso es lo que debemos de aprender con esta increíble historia. Si algún día están de camino a Eretz Israel y hacen escala en Frankfurt, los invito, estamos a 1 hora y media, casi 2 horas, 1 hora y media, para que vayan a visitar el cementerio de Worms en Alemania, uno de los cementerios más antiguos de los Yehudim, de los judíos en el mundo.
en un cementerio de hace miles de años, donde está enterrado Rav Meir del Marán de Rothenburg y Alexander Winfen junto a él, que podamos entender y valorar todo el legado que nos dejaron y cuidar ese legado y transmitir ese legado a nuestros hijos, y poder así seguir con la transmisión de nuestra Torá hasta la llegada del Mashiach. Amén.